Bienvenidos sean ustedes el día de hoy. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar ustedes allá en sus casas, unidos en su familia, y nosotros a través de este medio poder llevar un mensaje de parte de Dios, un mensaje de esperanza, de amor, que Él quiere que nosotros escuchemos el día de hoy para que seamos gozosos, felices, alegres en cualquier situación. Les voy a pedir que oremos. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque nos has sostenido, Señor. Nos has provisto de todo lo que es necesario para nosotros, Señor. Estás obrando en nuestros corazones, estás obrando en nuestra familia, Señor. Estás haciendo los cambios, Señor, que son necesarios para que nuestra vida te alabe, te glorifique, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, en el capítulo 34. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. La palabra de Dios dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloria mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Bueno, el salmista nos invita a que adoremos, a que exaltemos el nombre de Dios siempre, con nuestra boca, todos los días, con nuestro corazón, con alabanza, gloriarnos en Él, exaltar su santo nombre. Hermanos, esta situación por la que estamos viviendo nos ha llevado a pensar muchas cosas, pero principalmente Dios está restableciendo el orden que nosotros habíamos cambiado. Los animales están volviendo a los lugares de donde nosotros los habíamos desplazado, el agua es más pura, el aire es más puro. Tus padres pueden estar en sus casas con sus hijos, dedicarles tiempo, dedicarse a la educación, a la instrucción, como Dios nos ha mandado. Podemos estar juntos como hermanos en amor, los unos con los otros, amarnos, tener misericordia del hermano, del necesitado. Hermanos, el día de hoy el mensaje que trae Pablo en su carta a los filipenses, en los cuales él les dice que se alegren, que estén gozosos, en el contexto de que Cristo es el ejemplo de Pablo. Cristo es el ejemplo nuestro también. Pablo, a pesar de estar en una dificultad, estar en la cárcel, él está alegre y gozoso, porque sabe que Cristo hizo lo mismo en la cruz. Él se rebajó a siervo y estando como hombre en obediencia al Padre, murió en la cruz por nosotros. La razón por la cual su Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre. Cristo tiene méritos para ser exaltado por nosotros. Nosotros no tenemos méritos. Pablo nos invita a que nos despojemos de lo que creemos que nosotros somos, que tenemos un trabajo, que tenemos bienes, que tenemos salud, porque esta situación nos enseña que no tenemos nada, que no tenemos ni siquiera méritos. Hermanos, los invito a que dispongamos nuestro corazón en oración para que sea Dios obrando en él. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por el mensaje que nos trae, Señor. Pedimos tu bendición sobre él, sobre el mensaje que tu siervo, nuestro pastor Nelson, trae a nosotros, para que este mensaje caiga en buena tierra, Señor, y podamos glorificarte, honrarte, Señor, con nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio volvernos a encontrar, poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este momento. Quizás ha pasado tiempo donde no nos hemos vuelto a encontrar en la iglesia, pero la alegría sigue ahí intacta porque Cristo está en nuestro corazón. Vamos a estar orando, entregando este tiempo en manos de Dios y que Él nos guíe para poder entender su palabra. Padre Santo, te doy gracias a ti porque sabemos que tú eres el que nos guía a toda verdad, Espíritu Santo. Señor, en esta tarde, en este momento, te pido que tú seas guiándonos y enseñándonos, Señor. Señor, que lo que digamos
sea agradándote a ti, Señor. Que lo que hagamos sea algo, Señor, que edifique nuestras vidas, Señor. Querido Espíritu Santo, coloco este momento en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hace 8 días escuchamos a nuestro hermano Fernando acerca de la confianza en medio de la crisis. Hoy hay una pregunta que nace y surge a partir de lo que está viviendo nuestro mundo, nuestra sociedad. ¿Qué sucederá después de esta crisis? Cada uno tiene su respuesta desde cada punto de vista. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto nos tiene que llevar a tomar decisiones aún en nuestra vida. Y miramos muchos momentos en tiempos y lugares en la sociedad y en nuestro mundo que ha pasado muchas crisis sociales, económicas, de todo tipo de crisis. Y como ejemplo podemos mirar que desde el año 2000 hemos visto cómo han surgido una tras otra crisis de temas de salud, ¿sí? Hemos visto temas, por ejemplo, con el tema de la gripe aviar, la gripe porcina, el H1N1, el ébola y quizás otras más que se me escapan en este momento, pero esta situación ha venido una tras otra, una tras otra. Y si nos preguntamos qué ha aprendido nuestro mundo, nuestra sociedad de estas situaciones, podríamos decir sin equivocarnos que de todas estas situaciones nuestra sociedad, nuestro mundo no ha aprendido nada. ¿Por qué? Las personas siguen actuando de igual manera, los hábitos siguen siendo los mismos, siguen cometiendo los mismos errores. Y crisis tras crisis, lo único que vemos es que el hombre es un ser frágil y realmente tiene sus días contados en la tierra, como dice la palabra de Dios en Job 14:5. Cada crisis, uno pensaría que el mundo, la sociedad, debería tomar lecciones acerca de esas crisis. Sin embargo, una tras otra vemos que la situación es la misma. No cambia nada. Ahora bien, nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestra posición? ¿Y cómo vamos a mirar esta situación? Y hay algo que nos debe enseñar, que cada situación que Dios permite la hace con un propósito. Pero nosotros debemos tener en cuenta que cada crisis debemos mirarla desde un punto. Antes de la crisis, ¿cómo estaba nuestra vida? Antes de la crisis, ¿cómo estaba nuestra vida? Ahora, viviendo la situación o la crisis, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cuál va a ser el resultado después de pasar por esta situación? Nosotros somos seres frágiles, somos seres que tenemos nuestro tiempo contado en la tierra. Tomando en cuenta esto acerca de la crisis, quiero que miremos en Filipenses 3, 7 al 14. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, hace un resumen de su vida antes de conocer a Cristo. ¿Qué era antes él? En el momento que se encuentra con Cristo, que queda ciego, desorientado, no sabía qué hacer, ese momento, y el después de ese momento, como Dios lo lleva a entender que lo más importante era el amor de Cristo para él. Y en Filipenses 3:7 hasta el 14 dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuántas cosas eran para mi ganancia. Ese eran nos muestra el antes de Pablo. En el versículo 5 de ese mismo capítulo dice que
él era circuncidado, que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que era un hombre celoso y que perseguía a la iglesia, que era un hombre fariseo. ¿Cuántas cosas no tenía Pablo? Y para él eran ganancias. Y para él eran importantes esas cosas antes de conocer a Cristo, antes de enfrentarse a la crisis de poder estar frente a Cristo. Pero dice que ahora lo estima todo como pérdida. Y en el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que está atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este relato de Pablo aparecen unas cosas interesantes y yo las he clasificado como el antes de Pablo, donde él era de cierta manera un hombre importante para la sociedad, para el mundo, para sus amigos, era importante. Pero llegó un momento donde él dice que en un momento estimaba ahí en ese momento las cosas que él tenía como basura, como sin valor, que equivale al hoy que vivió Pablo en su vida. Al hoy. Dice, por el conocimiento de Cristo, todas estas cosas que antes eran importantes para mí, hoy, en ese momento que vivía Pablo, dice, las estimo como nada, por el conocimiento hoy de Cristo, por el conocimiento de Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que era su justicia, lo que él hacía antes, por la ley, sino por la fe de Cristo. En el momento que conoce a Jesús, se da cuenta que lo único que necesita es la fe en Cristo. Y dice que en el versículo 11 dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, el mañana, el después. Dice que no es que lo haya alcanzado ya todo, ni que sea perfecto, sino que prosigue, en ese momento prosigue para ver si logra asir aquello para lo cual también ha sido llamado por Cristo. La meta que Pablo tenía era ser semejante a Cristo en el aquí y en el ahora. Pero el premio que dice ahí, que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es ser semejante a Cristo en el cielo. Algo más sublime, algo más alto. Aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipo, la cual fue fundada por él mismo, por dándole el valor y la importancia al llamamiento que Dios había hecho a Cristo y a seguir su camino a las cosas que él vivió antes de su vida de cristiano que ahora vivía. Aquí vemos una autoevaluación que hace Pablo de sí mismo. Dice que él era un hombre religioso, de un linaje importante, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo, nacional de Roma, celoso, perseguidor de la iglesia. Pero el resultado de esta autoevaluación con respecto a todo esto es que todo esto era pérdida por ganar el amor de Cristo. Y
consideraba eso como basura. Qué palabra tan dura, pero qué mensaje tan directo. Qué palabra tan dura decir que todas esas cosas que eran importantes para él en ese momento, cuando realmente Cristo quitó sus vendas de sus ojos, sus ojos espirituales fueron abiertos, él dice, realmente esto no tiene importancia. Todos estos títulos, todo lo que he hecho en mi vida hasta aquí, no tiene importancia. Hoy la pregunta sería, ¿qué cosas consideramos importantes y de valor antes de la circunstancia que vivimos hoy en esta crisis? Y hoy, ¿qué cosas carecen de valor y de importancia cuando antes las consideramos como de mayor valor? Hay algo que debemos considerar en lo que vive nuestro mundo, no como un tema social, no como un tema científico, económico, no. Ya hay personas, ya hay gente que ha estudiado todo eso y que se encarga de eso, pero sí, como iglesia, como hijos de Dios, esta crisis nos tiene que llevar a evaluar qué cosas están desplazando el lugar que corresponde a Dios. Si realmente somos importantes importantes y correspondemos al amor de Dios, si realmente le hemos dado el valor que Dios quiere que le demos. Y debemos recordar que en Éxodo 20 habla acerca de quién es Dios. Dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ídolos, imágenes, no te hagas figura de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, de todo aquello que ocupe el primer lugar fuera de Dios. Es un ídolo. Y Dios no admite el segundo lugar. Dice que lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, o sea, cualquier cosa que nosotros pongamos como primeros en nuestras prioridades, en nuestro corazón, es un ídolo. No importa que no sea una imagen, que no sea algo físico, pero a veces hay cosas que colocamos de primer lugar. Debemos hacer lo que el apóstol Pablo hizo, perder todo para ganar a Cristo, evaluarnos ante esta situación que estamos pasando. Podemos tomar dos actitudes al evaluarnos. La primera, después de evaluarnos, hacer como si nada hubiera pasado y seguir igual, haciendo lo mismo, siendo indiferentes, no aprovechando esta oportunidad que Dios nos está dando en esta crisis para renovar nuestros pensamientos y nuestra mente, como dice Pablo, y simplemente afrontar las consecuencias de los actos y recibir el pago de la desobediencia y de que nuestro corazón se haya desviado al pecado y a otras cosas. O la segunda actitud que podemos tomar es concienzudamente hacer nuestra evaluación, mirar qué cosas han sido las que han desviado el corazón y pedirle a Dios que nos guíe al camino eterno. Pablo dijo en el capítulo 3 de Filipenses que todas las cosas que él hacía antes ahora las consideraba como nada, como basura, para tener realmente el amor de Cristo en su vida. Y en llamado que Dios hace por medio del profeta Ageo, en Ageo 1:7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, piensen bien en lo que están andando, miren bien por qué camino están yendo, les decía Dios por medio del profeta Ageo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, había olvidado la casa de Dios, había dejado a un lado el servicio a Dios, el entregarse a Dios por tener lo que ellos querían, por tener valor en lo que ellos creían que era de valor, pero habían olvidado lo más importante, a Dios. Podemos hacer una evaluación con algunos puntos, teniendo en cuenta cómo actuábamos y qué hacíamos antes. Aquí Ageo dice, meditad
bien en vuestros caminos, dice Jehová. Meditemos y nuestra evaluación podemos ver unos puntos. El primer punto que podemos ver en nuestra evaluación, que estamos poniendo de primeras en nuestras prioridades, que estamos buscando primero. ¿Cuál es la prioridad nuestra? ¿Serán las cosas de este mundo? Las amistades, las riquezas, el confort, todo lo que pueda tener este mundo y que entrega este mundo? ¿O como Jesús dijo en Mateo 6:33, la palabra de Dios dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas? Primero buscad el reino de Dios y su justicia. En la oración modelo de Jesús dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Realmente, ¿cuál es lo importante que nosotros debemos tener? Cuando en nuestra vida se establece el reino de Dios, cuando en nuestra vida está establecido ese reino poderoso, se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Muchos dicen, ¿cómo puede ser que venga el reino de Dios? Y la respuesta está en que se establezca primero en cada uno de nuestros corazones, en nuestras familias, se establezca el reino de Dios. Y cuando hablamos de reino, hablamos de señorío, hablamos de gobernante en nuestra vida, el mismo Dios. Y el segundo punto es, ¿qué cosas nos están haciendo perder el tiempo? ¿Qué cosas están haciendo que perdamos el tiempo? Las redes sociales, las malas conversaciones o las actividades que no aprovechan para nada nuestra vida, o cosas que no tienen ninguna importancia. Quizás nos hemos dedicado en este tiempo, en vez de buscar a Dios, en vez de hallarnos leyendo la palabra de Dios, hemos buscado ver cosas, ver televisión, ver novelas, ver cosas que no son agradables a Dios. ¿Qué cosas nos están haciendo perder el tiempo? Y la palabra de Dios es muy clara con referencia a esto en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios en el momento adecuado, de acuerdo a la palabra de Dios. Si perdemos el tiempo, este no vuelve y nos lamentaremos por no haber actuado como hijos de Dios en su momento. El tiempo no se detiene, Él no vuelve. Por eso dice la palabra de Dios, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo en lo que le agrada a Dios. Tercero, ¿qué pensamientos han llegado a nuestra mente? Quizás son pensamientos pecaminosos, pensamientos de odio, de amargura, pensamientos de frustración, pensamientos en los cuales hemos desviado nuestro corazón y hemos pensado acerca de muchas cosas que ofenden a Dios y que hacen que el corazón de Dios se entristezca. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Debemos pensar en lo que realmente es importante, en todo lo que realmente Dios nos llama a pensar. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando delante de Dios. Está pecando. Por eso nuestros pensamientos nos llevan a actuar de forma correcta, de forma santa. No podemos pretender que nuestra vida pasa simplemente. No podemos pretender que nosotros dejamos todo a un lado sin escuchar y ver que Dios habla acerca de nosotros. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Por nosotros mismos no vamos a poder volver a Dios. Después de hacer nuestra evaluación,
nosotros encontramos que hay muchas falencias en nosotros. Y quizás nosotros pensemos, no, yo puedo regresar a Dios, yo puedo volver a Dios, yo puedo ir a Dios, no hay problema. Pero por nosotros mismos no podemos volver a Dios. Solo en su amor, en su misericordia, por medio de Cristo nuestro Señor, volveremos a Él en arrepentimiento, en perdón, pidiéndole perdón al Señor por esto que hemos hecho mal y diciéndole al Señor que nos guíe el camino eterno. El salmista David, en el Salmo 139, él entendió que realmente él tenía su corazón desviado de Dios y que él debía decirle al Señor, vuélveme al camino correcto, Señor. Y en el Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y decía ahí mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David entendía que el único que lo podría volver al camino correcto era Dios. Y dice que le pedía que lo apartara de ese camino de perversidad, de esos pensamientos que no estaban bien y que le guiara al camino eterno. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Dios nos examina, Dios nos conoce, Dios nos ve y ve nuestro camino. Y esto lo hace no con el fin de que nos amarguemos, de que seamos infelices, sino que volvamos al camino eterno en Cristo Jesús. Hoy es la oportunidad de mirar y evaluar en nuestro antes de esta crisis que ocurría con nosotros. Para hoy, con ayuda de Dios, tomar la decisión de sacar o perder todo lo que nos sirve y asegurar el mañana en la esperanza de Cristo. El mundo hoy está tomando decisiones, está tomando ciertas decisiones científicas, ciertas decisiones sociales, ciertas decisiones económicas. Muchas decisiones se están tomando hoy, buenas o malas, pero se están tomando algunas decisiones. Ahora nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en ese mismo vivir, haciendo las mismas cosas? ¿O vamos a detenernos y a decir realmente, necesitamos volver a Dios? Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos encontrarnos con Cristo. Y la palabra de Dios es muy hermosa, porque la palabra de Dios dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y también dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo demás, mis hermanos, es necesario que en esta crisis no dejemos pasar la oportunidad de evaluarnos, de ver qué está en nosotros mal y de ver cómo Dios nos quiere volver al camino eterno y de ver Dios con su amor y su misericordia por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, nos encontremos en la verdad de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Le pido por favor que nos acompañe en oración en esta tarde. Y en este momento usted puede tener la oportunidad de decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. ¿Cuántas veces, Señor, he desaprovechado la oportunidad en las crisis, en las situaciones difíciles de acercarme, de evaluarme y de ver que realmente es mi vida en Cristo Jesús? Vamos a estar orando. Padre, yo te alabo y yo te bendigo, Señor. Te doy gracias porque Pablo fue un hombre que evaluó su vida en él antes de conocerte, pero que también vio que su vida no tenía sentido en ese antes,
que estaba desaprovechando su tiempo, que estaba viviendo de una forma que no agradaba a ti, Señor. Y tú cuando te paras delante de Él, Señor, en ese camino, Señor, tú haces que cambie totalmente su vida, aún en esa crisis donde Él quedó ciego, donde Él quedó desorientado, donde Él no sabía qué hacer. Señor, tú le llevaste a tomar decisiones en su vida para que su vida fuera consagrada a ti y a tu servicio, Señor. Hoy, Señor, es el momento de que nosotros también tomemos decisiones, Señor, de consagrar nuestra vida a ti, Señor, de dejar, como dice Pablo, las cosas atrás, lo que no servía atrás, lo que no era importante se quedó atrás. Prosigo al supremo llamamiento, prosigo al amor de Cristo. Señor, ayúdanos a tomar esa decisión en esta circunstancia, en esta crisis, que no desaprovechemos este tiempo, este momento, sino que nos ayude, Señor, a dejar las cosas que no tienen valor para proseguir a la meta del supremo llamamiento. Te doy gracias, Señor, que cada familia, que cada persona sea inquietada por ti, oh Señor. Tú eres el único que convence, tú eres el único que pone el querer como el hacer en cada corazón, en tu buena, Señor, voluntad. Permítenos reflexionar y poder decir, te necesito, Señor, ayúdame. Padre, bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algo que nos queda, hermanos. El después. Cristo nos estará esperando con sus brazos abiertos y nos recibirá con su amor y su gracia. Esa es la esperanza de lo que podemos hacer hoy, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Dios les continúe bendiciendo. Yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los pecados he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.